Ya, bueno, chicos y chicas, buenas. La verdad que espero que estén bien, dado que probablemente vamos a seguir con el tema de la cuarentena. Eh, Nosotros con el profesor Jorge Retamal estamos muy contentos de poder retomar el electivo. Y ustedes saben que el electivo tiene una parte fuerte que tiene que ver con la teoría respecto a los contenidos que tenemos que llegar a abordar en este año. Y pensamos que la mejor forma, dado que hemos estado harto tiempo sin verlos, es poder hacer un repaso rápido. Hoy día vamos a hablar de los planos y ejes, la primera materia que vimos, la primera clase. Igual les voy a subir la presentación para que la puedan revisar. Voy a explicarla para que puedan ir despejando las dudas que puedan ir teniendo. Y lo ideal es que puedan irlas revisando, y paralelamente el profe Jorge también vamos a enviar el programa físico para que lo puedan ir haciendo en sus casas. Y con eso vamos a intentar tratar de cumplir de la mayor forma posible, dadas las condiciones que tenemos hoy día, el programa del electivo. Sin más preámbulos, vamos a comenzar un poco para recordar las generalidades. Hoy día el objetivo 2 y el objetivo 3 lo vamos a revisar en esta presentación. El objetivo 1 tiene que ver con comprender las generalidades anatómicas del cuerpo humano y sus posibilidades de movimiento. El objetivo 3, utilizar las nomenclaturas anatómicas y los sistemas de referencia para describir movimientos típicos del cuerpo humano o comparar la estructura anatómica. Y el objetivo 2, que tiene que ver con identificar las características generales morfológicas y funcionales de los huesos, articulaciones y músculos del cuerpo humano. Lo vamos a ver la otra semana cuando veamos miología y artrología. Posición anatómica. Recuerden ustedes que una de las cosas que hablamos en las clases iniciales es que hay una posición inicial que describe la base del estudio del cuerpo humano, y esto tiene que ver con la posición anatómica. Es una posición universal que se adopta tanto en todas las carreras del área de la salud para el estudio del cuerpo humano, y que nos da la posibilidad de comprender, entender, comparar algunos segmentos del cuerpo, y con esto poder hacer un estudio más acabado y hablar un idioma común respecto a el cuerpo humano. Vamos a la siguiente. Antes de comenzar nos hicimos un par de preguntas en la primera clase. La primera pregunta tiene que ver con cómo comenzó el estudio de la anatomía como ciencia que estudia y describe el cuerpo humano. Acuérdense ustedes que les llamamos un poco a la reflexión, o qué se les ocurrió a ustedes respecto a esto. Y una de las respuestas más comunes salió y que es la correcta, digamos, que tiene que ver con que comienza desde que el ser humano necesita saber qué hay detrás de la piel. Los primeros anatomistas empezaron con la curiosidad de saber qué es lo que había debajo de la piel, cómo eran las estructuras, estudiarlas, ¿no es cierto? Después la pregunta 2 dice: ¿de qué manera los anatomistas de aquellas épocas pasadas lograron conocer el cuerpo humano? Y también algunas de las respuestas y algunos de los análisis que hicimos, llegamos al punto en que muchos anatomistas tuvieron la osadía, por la época en la que estaban viviendo, de poder robarse mucho los cuerpos de los fallecidos y empezar a estudiarlos. Empezaron a retirar la piel, empezaron a estudiar las estructuras y se dieron cuenta que debajo de la piel hay estructuras mucho más complejas de lo que uno podía pensar. Así parte el estudio de la anatomía, así parte el estudio del cuerpo humano. Y a través de eso y a raíz de eso se genera lo que estábamos conversando recién, una posición anatómica, una posición básica para el estudio del cuerpo humano.
Y como la ven acá, la posición anatómica es de la siguiente forma, con los pies juntos, ¿no es cierto? Las palmas o las manos hacia el frente, en posición supina, la vista hacia el frente erguida, la cabeza erguida, y de esa manera, de manera recta, se hace el estudio del cuerpo humano en esta posición, que es la posición anatómica, que es la posición base para poder estudiar el cuerpo humano. Y la bibliografía dice que es el cuerpo erguido, con la vista mirando al frente, que es lo que decía Río recién, los miembros superiores al costado del tronco, antebrazos en supinación. Recuerden que yo les contaba que un profe de anatomía que tuve en la universidad nos daba algunos tips para no confundirnos respecto a cómo identificar cuando la palma está en supinación o está en pronación. Y decía él que cuando un mendigo suplica en la calle, tratando de enlazar el término de supinación con suplicación, lo hacía de esta manera. Entonces, cuando yo estoy de esta manera, estoy de manera supina, mi mano está supina, y cuando está el dorso de la mano hacia abajo o hacia atrás, en este caso hacia posterior, es pronación. Por lo tanto, antebrazos en supinación, las palmas de las manos orientadas hacia adelante, dedos y pulgares dirigidos hacia lateral, de esta manera, ¿no es cierto? Los miembros inferiores se encuentran juntos con los pies paralelos y dedos orientados hacia adelante. Esta es la posición anatómica vista de manera ventral, y aquí la estamos viendo de manera dorsal. Recuerden que esta posición es básica para el estudio de la anatomía. Vamos a la otra. Además de esta posición anatómica, nosotros en educación física utilizamos otras nomenclaturas, otras formas de llamarle a ciertas posiciones que utilizamos. Por ejemplo, de posición cúbito supino, acostadito de espalda en el piso. De posición cúbito prono, acostado de posición ventral en el piso, o sea, hablando coloquialmente, con la guatita apoyada en el piso. Posición de cúbito lateral, no creo que tenga mayor análisis, sino que una de las dos partes laterales apoyada en el piso. En cuanto a los términos de relación y comparación, son aquellos utilizados en la nomenclatura anatómica, pero también nos sirven para entender ubicación de ciertas estructuras y elementos. Y aquí aparecen dos términos que, para que ustedes lo vayan recordando, que tienen relación con en qué lugar o en qué lugar, también digo, se encuentra en relación al centro del cuerpo. Entonces, todas las estructuras que se encuentren más al centro del cuerpo son proximales, y todas las estructuras que se encuentren más lejanas al centro del cuerpo son distales, ¿ya? Pero sin embargo, una estructura puede ser en alguna posición más distal con respecto a una estructura, o puede ser más proximal respecto a otra estructura. Pero lo concreto respecto a esto es que tengo que tomar como eje central el centro del cuerpo. ¿Estamos? Vamos a ver algunos ejemplos. Acá, bueno, aquí está descrito, dice proximal, significa más cerca del centro del cuerpo, el tronco del cuerpo, que es lo que decía yo, y distal significa más alejado del centro del cuerpo. Vamos con la siguiente. Por ejemplo, acá hay una palma, ¿no es cierto?, en postura supina. Los dedos o la punta de los dedos son más distales respecto a la muñeca, ¿no es cierto? Y la muñeca es más proximal respecto a la punta de los dedos. Pero si nosotros continuáramos con la imagen, que está cortada por supuesto, pero si continuáramos con la imagen, que por aquí vendría el codo sería más proximal respecto a la muñeca, y la muñeca sería más distal respecto al codo. ¿Por qué? Porque el codo está más cerca de la línea del centro del cuerpo. Dos conceptos que vamos a incorporar y que también los conversamos en su oportunidad: palmar y dorsal, que es el dorso de la mano, y palmar porque es la parte de la palma de la mano. Vamos con la otra. Aquí la misma imagen, pero en el pie,
Y aquí cambia, ya sigue siendo el dorso del pie como dorsal, pero en vez de ser palmar, cambia a plantar. Otro de los conceptos que tenemos que ir incorporando. Y aquí se da la misma lógica, ¿no es cierto? El dedo es más distal respecto al talón, pero el talón es más proximal respecto al dedo. Y si nosotros prolongáramos la pierna hacia allá, nosotros podríamos decir que el talón es distal respecto a la rodilla, por ejemplo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que ver cómo yo comparo la estructura respecto a otra, ¿ya? Y ahí voy a poder ir determinando qué es lo que es más proximal o qué es más distal. Nunca perdiendo de vista que siempre proximal es lo que se encuentra más al centro del cuerpo y lo distal es lo que se encuentra más alejado del centro del cuerpo. Aquí vamos a... Este ejercicio lo vimos para que se vayan recordando de la imagen. Por ejemplo, yo tengo acá la rodilla. La rodilla con respecto a la cadera, que es el puntito que está ahí. Podría estar acá, da lo mismo. La rodilla con respecto a la cadera, ¿es más proximal o más distal? Es más distal, ¿no es cierto? Entonces, si yo comparo la rodilla con respecto a la cadera, es distal. Pero si yo comparara la rodilla con respecto al tobillo, ya no es distal, sino que es proximal, y el tobillo sería distal. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ustedes tienen una gráfica, una representación en la que podemos jugar respecto a qué es lo que es más proximal o qué es más distal. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, con la articulación de codo. Nosotros podríamos decir que la articulación de codo respecto a la muñeca es proximal, pero la articulación de codo respecto al hombro es distal, ¿no es cierto? Entonces son puntos medios que se pueden transformar en proximal distal. Vamos con la siguiente. Aquí entramos ya con lo que realmente es un poco más complejo respecto a poder entenderlos, pero sin embargo creo yo que con los ejercicios que hicimos y cómo lo abordamos fue bastante bueno y lo entendieron bastante bien, pero vamos a hacer el repaso. Planos y ejes. ¿Qué dice la bibliografía? Todos los cuerpos o elementos ocupan un lugar en el espacio y por lo tanto podemos observarlos de distintos puntos de vista. El plano es una representación imaginaria e ilimitada que corta un cuerpo y nos permite observarlo desde distintos frontis. En este sentido, son tres los planos. Y partimos. El plano coronal o plano frontal, que divide el cuerpo de esta manera en ventral y dorsal, ¿ya? Entonces, ese día nosotros, o en las clases yo les explicaba de que ustedes tienen que imaginar que como que un vidrio me corta la mitad en la posición anatómica. Si el vidrio me cortara la mitad en la posición anatómica, me dejaría dos partes, la parte ventral y la parte dorsal. Ese corte desde esa manera, en ese eje o en ese plano, se llama coronal. El otro corte, en el plano medio o el plano sagital, es el plano que atraviesa el cuerpo a la mitad, me corta de esta manera y me diferencia entre derecha e izquierda, ¿ya? Es lo mismo, es como que me pasara un vidrio, ¿no es cierto? Y me cortara en dos partes. Entonces tenemos el plano coronal, que me corta en ventral y dorsal, y tenemos el plano sagital, que me corta en derecha e izquierda. Y tenemos el plano transverso, o el plano transversal, o horizontal, que es el plano que divide a la mitad el cuerpo. Es como que el vidrio viniera y me cortara a este nivel, y me divide en elementos o segmentos superiores o inferiores, craneales o caudales. Entonces, repaso rápido. Coronal, de esta manera, ventral y dorsal, eso es lo que divide. Sagital, me corta la mitad, derecha e izquierda,
Transverso, elementos superiores, elementos inferiores, caudales o craneales. Acá hay una representación gráfica y aquí lo vemos. Es lo mismo que les decía yo y lo que hemos visto en clase. Tenemos el corte frontal o coronal que divide el cuerpo en ventral y dorsal, ¿ya? Parte de adelante y parte de atrás. El plano sagital, que lo divide al medio, donde divide parte derecha con parte izquierda. Y el plano transverso, que lo corta a la mitad, que lo divide en elementos superiores o elementos inferiores, segmentos superiores, segmentos inferiores, segmentos caudales, segmentos craneales y segmentos caudales. Ahí sí, ¿ya? Esa es la forma en que los planos dividen desde la posición anatómica. Miren que todas las figuras están desde la posición anatómica, divide los diferentes planos del cuerpo. Ahora, ¿por qué me ayuda esto? Y es lo que hemos conversado en diferentes oportunidades. Porque esto me define cuáles son los segmentos del cuerpo que yo puedo estudiar de acuerdo a los movimientos que voy a realizar. Y para esto tengo que conjugarlo con los ejes, que es lo que viene a continuación. Cada uno de estos planos se relaciona con un eje, que es lo que decía recién. Como característica principal, lo intersecta o atraviesa de manera perpendicular. Por ejemplo, si el plano es así, el eje viene acá, ¿no es cierto? Si el plano es así, el eje viene aquí. A eso se refiere. Formando un ángulo de 90 grados, alrededor de estos ejes se realizan los movimientos articulares que describiremos más adelante. Los ejes son tres también. Eje antero-posterior. El eje antero-posterior me cruza desde adelante hacia atrás, ¿no es cierto?, en este eje, y cruza el plano coronal. ¿Qué movimiento me permite hacer el plano antero-posterior? Me permite hacer aducción, o sea, hacia adentro, y abducción hacia afuera, ¿no es cierto? Aducción, abducción. El eje me cruza de esta manera, el eje antero-posterior. Lo estoy representando con la articulación de hombro, ¿no es cierto? Ahora, el eje latero-lateral, o denominado también eje transverso, pero el latero-lateral está dispuesto de manera transversal. Este eje atraviesa el cuerpo lateralmente, es decir, de derecha a izquierda o viceversa, permite ejecutar movimientos articulares de flexión-extensión. Lo vamos a hacer a este mismo lado. El eje latero-lateral viene desde ese sentido, me cruza de lado a lado. Es como que me metieron un fierro acá y me atravesaran al otro extremo. ¿Cuál es el plano que atraviesa? Es el plano sagital, ¿cierto? Atraviesa el plano y me permite hacer flexión y extensión. Nada más que eso. Si nosotros lo vemos en el codo, me voy a poner de lado y me atravesar el eje acá, me permite hacer flexión y extensión. Eje cefalopodálico o eje cráneo-caudal. Este es un eje que cruza el cuerpo desde caudal a podálico, me cruza completo, ¿no es cierto? Y que me permite hacer rotaciones, rotación interna, rotación externa. ¿Qué plano atraviesa? El plano transversal, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Bueno, estos ustedes lo van a tener para que puedan leer las definiciones. Yo estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible para que lo puedan entender. Aquí está. Mira, vamos a ver este plano que está acá, ¿no es cierto? Este plano lo cruza el eje antero-posterior, ¿ya? Y le permite al ser humano hacer aducción y abducción. O sea, abre y cierra el brazo, en ese caso. Acá tenemos el plano sagital, por ejemplo, este otro plano que divide el cuerpo en derecha e izquierda, ¿no es cierto? Y el eje que lo cruza es el eje latero-lateral, lo cruza de esta manera. Es lo que decíamos recién. Y este eje nos permite hacer flexión y extensión. Y tenemos el plano transversal o el plano transverso, ¿no es cierto?, en donde el eje cráneo-caudal lo cruza
completamente y nos permite hacer rotación interna y rotación externa. Mira, ahora les vamos a mostrar, o les voy a mostrar un cuadrito. Este cuadrito lo hicimos con el profesor Jorge, en donde es súper representativo. Yo sé que muchos lo tienen anotado en su cuaderno. Pero por ejemplo el plano. Aquí tenemos el plano sagital. ¿En qué divide el cuerpo? En derecha e izquierda. ¿Cuál es el eje que lo cruza? ¿El lateral o el eje lateral? ¿Qué movimientos están asociados a este plano y a este eje? Flexión y extensión. Plano coronal. ¿En qué divide el cuerpo? En ventral o dorsal. Ventral o dorsal, ¿no es cierto? ¿Qué eje lo cruza? El antero-posterior, de allá hacia acá. Lo cruza desde adelante hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Qué movimientos son asociados? Separación, abducción y aproximación, aducción. Plano transverso, el que lo divide el cuerpo en elementos superiores e inferiores, ¿no es cierto? El eje que lo cruza es el cefalopodálico y los movimientos asociados son rotación medial, rotación lateral o rotación interna, rotación externa, que también lo van a encontrar en algunas bibliografías de esa manera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de movimiento. Por ejemplo, acá tengo flexión y extensión de dedos, está de esa manera, la mano, flexión y extensión de dedos. Acá tengo abducción de dedos, allá tengo aducción de dedos, abducciones hacia afuera, aducciones hacia adentro. Circunducción de miembros del lado izquierdo, ¿cierto? Giro la cadera, circunducción del brazo, aducción y abducción. Cada uno de estos movimientos está cruzando un plano y un eje, ¿ya? Por ejemplo, en aducción, que es uno de los más fáciles, cierra la pierna hacia adentro, ¿no es cierto? Hace aproximación del miembro hacia el eje central. Si nosotros lo analizamos entre los planos y los ejes, nosotros vamos a decir que el plano que cruza en este movimiento, ¿no es cierto?, es el plano sagital, ¿no es cierto? Acá no, es el plano coronal, ¿no es cierto? Y el eje que lo cruza es el eje antero-posterior, ahí sí, es el plano coronal y el eje antero-posterior es el que lo cruza acá, ¿no es cierto? Y el que me permite hacer aducción de pierna. Lo mismo acá, ¿ya? Vamos a la otra. Esta lámina nosotros se las mostramos y la trabajamos. La idea es que usted pueda revisar esta lámina y vamos a volver a ponerle los nombres a cada uno de los movimientos que está realizando, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, acá está haciendo abducción, aducción, acá hace circunducción, acá hace rotación interna, rotación medial, extensión y extensión. Por lo tanto, les voy a mandar esto. Además, les voy a mandar un quiz en el que vamos a tratar de nosotros ver hasta qué nivel vamos más o menos y cómo vamos asimilando estos conocimientos, ¿ya? Pero lo importante es que vaya internalizando que cada plano tiene un eje que lo cruza, ¿ya? Entonces vamos a hacer un recordatorio. El plano coronal, ¿no es cierto?, que me cruza y me divide en elementos ventrales y elementos dorsales, me cruza el eje antero-posterior. El plano sagital, que me divide en derecha e izquierda, me cruza el plano latero-lateral. Y el plano transverso, que me divide en elementos superiores y elementos inferiores, me cruza el eje céfalo-caudal. Teniendo claro eso, vamos a entender cómo se generan los movimientos, qué plano y eje vamos cruzando, ¿ya? Chiquillos, espero que este pequeño recordatorio les sirva. Como les dije ya, les voy a mandar la presentación para que ustedes la puedan revisar. Ante cualquier duda y consulta a través de Classroom, voy a ir respondiéndolas con el profesor Jorge Retamales. Y ya la próxima semana
partimos con artrología y miología, para poder empezar a enlazar y empezar a ponernos a tono con los contenidos que tenemos. Así que, chiquillos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video del electivo de tercero medio.